formulen considerando esos criterios que están ya disponibles. Y que aquellos que tenemos una mejor práctica en la consecución de fondos internacionales podamos compartir, y esto también va a estar disponible para el segundo semestre en nuestro portal como materiales en apoyo a este taller, que podamos compartir nuestros, no sé cómo llamarle, borradores, esquemas de propuestas internacionales, porque quienes consiguen fondos internacionales saben que las narrativas son diferentes según el ente de financiamiento, y hay narrativas distintas de cómo construir una propuesta de investigación con una muy buena pregunta, pero de una manera mucho más ejecutiva o mucho más extensa si el financiante es de Alemania, de la Unión Europea en general, de Estados Unidos o de una ONG o de una asociación sin fines de lucro que cada tanto financia propuestas de investigación para temas más específicos. Y tenemos buenas prácticas, tenemos excelentes prácticas de consecución de fondos, pero de un grupo limitado de personas investigadoras que no representan a toda la comunidad. Y queremos partir y llamarles a esta convocatoria de solidaridad académica para distribuir, divulgar y capacitarnos mejor. Esa es una función que creemos que es una función de las direcciones y de los órganos colegiados. Y en los buenos centros, unidades, estaciones, institutos, esto se hace cotidianamente. Se comparten los nuevos formularios del SEC y el nuevo requerimiento, y uno entonces comparte y dice, así llené yo mis cartas frente a un ente externo a la universidad que tiene que acreditarme, y fui acreditada, y los compartimos. Compartimos las buenas experiencias cuando hemos ganado un fondo concursable, compartimos una buena formulación de presupuestos con una estructura de costos a quienes están comenzando y no conocen las partidas universitarias, compartimos la experiencia de cómo se llena el CIPRES, que aunque hoy vamos a tener un breve momento al respecto, ¿verdad?, es un paso de gestión administrativa que inicia el proceso de evaluación y eventualmente el proceso de inscripción, pero que tiene otro tipo de trasfondo de la lógica en cómo se formula una investigación. Y un poco de eso se trata el proceso de hoy. Como les decía, quisiéramos que ustedes puedan sentir a la vicerrectoría no como un ente fiscalizador, controlador, que les pide un informe final y controla cuánto gastaron o no, sino como un ente que permite la reflexión académica del impacto de la investigación en Costa Rica, en Centroamérica y en el mundo, y cómo esa investigación debe de incidir, y eso es lo que nos hace diferentes como universidad a otras universidades, incide sobre nuestros procesos de docencia, incide sobre los procesos de acción social, sea a nivel del personal docente e incluso de nuestros estudiantes. Son 5 dimensiones del cambio y quisiera nada más aclarárselas. Son nuestros compromisos con lo que hemos recogido de los diferentes conversatorios. Estamos comprometidos con aumentar las capacidades para investigar, y para eso no tenemos que inventarlas, tenemos que recogerlas de las mejores prácticas, y tenemos muy buenas prácticas de investigación en nuestra universidad y experiencias exitosas. Queremos comprometernos con un sentido de corresponsabilidad en el uso de recursos. Es muy común que en la vicerrectoría se soliciten los mismos equipos en diferentes unidades para utilizarles en limitadas ocasiones. Y algunas veces esos equipos están disponibles en solo una oficina cerrada, y algunas otras veces no tienen buen mantenimiento. Algunas veces esos equipos están disponibles a la comunidad y se generan interacciones interdisciplinarias, multidisciplinarias para diferentes procesos, laboratorios, metodología. Necesitamos crear el sentido de corresponsabilidad. Y necesitamos que ustedes puedan con nosotros apoyarnos en la construcción de la base de datos que estamos haciendo de todo el equipo disponible en la universidad, sus personas de contacto responsables y los usos que ese equipo verdaderamente es parte de optimizar nuestros procesos de investigación, el tener un sentido más global, comunitario, universitario, más allá de nuestras áreas de conocimiento en las que estamos internos. Queremos que ustedes asumen a nosotros una idea de que los fondos concursables, concursar aumenta también nuestro nivel de calidad de investigación y de producción de impacto, porque a través de un fondo concursable podemos agrupar a personas investigadoras que pueden tener muchos más resultados e impactos por periodos más prolongados, y un poco como lo planteaba don Fernando al inicio. A la vicerrectoría no le interesa tanto la carga académica que una dirección le permite tener a una persona investigadora en un proyecto. Nosotros podemos recibir una propuesta de investigación en grupos de investigación de 4 o 5 personas, con un cuarto de tiempo en diferentes momentos de ese proceso, de hasta 5 años un proceso. Pero sabemos que podemos exigirnos a nosotros mismos una mayor producción, una mayor difusión, un mayor impacto y una mayor divulgación.
Y en ese sentido lanzamos la idea de lo que queremos es mejores investigaciones y no una justificación un poco tardía de carga de tiempo con un proyecto pequeño que no va a tener un impacto suficiente y que de alguna manera tampoco está enlazado con una línea de futuro de desarrollo de líneas de investigación o de desarrollo de la unidad académica. Y estos fondos concursales van a ayudarnos a entender que existen grupos de investigación que necesitan un apoyo mayor inicial. Y en ese sentido hemos creado el Fondo Semilla. Hay grupos de investigación que necesitan, que tienen figuras mentoras, pero que necesitan un recambio generacional y o una conexión con otras personas de la universidad en condiciones de interinazgo que deben ser entrenadas para favorecerse, digamos, de la capacitación en investigación y o el apoyo con ustedes. Tanto los fondos Semilla como los fondos de mentoría tienen muchos más fondos a los que se pueden acceder por concurso, pero además tienen un tiempo de apoyo de la vicerrectoría, porque entendemos que en estas condiciones de menor consolidación a veces las personas no tienen un nombramiento de su tiempo suficiente para dedicarse a la investigación. Tenemos además un nuevo fondo que se llama el Fondo del Grupo de Investigación, que por un monto mayor al que habríamos podido cubrir desde la vicerrectoría propuestas individuales, vamos a pedirles agruparse en una mejor propuesta y optimizar sus fortalezas de investigación. Ahora entro en el breve detalle al respecto, pero todas las bases de convocatoria están disponibles. Se mantienen los fondos de estímulo de investigación, donde queremos que las personas que vienen de reinserción, que saben que se van a reinsertar después de sus estudios de formación en el extranjero y se reinsertarán a los procesos del año siguiente, puedan anticipar un proyecto de investigación con fondos específicos. El fondo de estímulo mantiene los fondos para las redes y está el fondo de estímulo que ustedes conocen también en la versión de apoyo a investigaciones individuales o grupales específicas por áreas. Están los fondos para redes temáticas. Estoy haciendo esta amplia revisión por si algunos de ustedes no lo conocen, ¿verdad? Pero todos estos ya existían y se han sumado estos otros tres nuevos y todas esas bases están disponibles en el portal. Están los fondos de redes temáticas, están los fondos de posgrado y están los fondos de grado, donde nosotros como personas investigadoras tenemos estudiantes de grado y posgrado que pueden acceder a fondos y a horas de designación, asistente o estudiante para trabajar en sus proyectos que se insertan en líneas de investigación. Y todo eso sigue disponible de la vicerrectoría. Queremos simplificar procesos de identidad institucional. Requerimos para un proceso riguroso y vamos a facilitarlo haciendo un histórico en línea que van a poder llenar en línea. Como también en línea les vamos a pedir, y es una, digamos, es una promoción de la idea, que llenemos nuestros proyectos académicos derivados de investigación en los repositorios, en el repositorio institucional. Desde ahí, nosotros como personas investigadoras podemos enlazarlo al proyecto que terminé hace 3 años, pero sobre el cual estoy dando una conferencia internacional hoy. Al proyecto del cual se derivó otro proyecto contratado afuera por vínculo externo y del cual además se generó un producto con una licencia o con una patente
y lo puedo asociar, y de esa manera vamos a poder también tener un histórico del impacto de la investigación, que en este momento no tenemos, porque llenar el informe final no es un acto ni de difusión ni de divulgación de los resultados científicos o académicos. Llenar el informe final es un cierre de gestión del proceso administrativo de la investigación y tiene que culminar en otros productos, pero sabemos que esos otros productos algunas veces se generarán meses o años después del cierre de la investigación, y es nuestra responsabilidad como vicerrectoría convencerles de que es nuestra responsabilidad como personas investigadoras asociar constantemente nuestros productos de investigación para lograr hacer una adecuada rendición de cuentas que necesitamos, y que es esencial, que necesitamos verdaderamente para poder rendir cuentas a Costa Rica de los resultados de nuestra investigación con fondos públicos. También vamos a mejorar la evaluación y queremos llamar a la conciencia de los órganos colegiados. Y bueno, esto ha implicado que cambiemos nuestras políticas de asignación presupuestaria. Nuestro hacer es un hacer transformador en la universidad. Creamos conocimiento que incide en la docencia y la acción social y debe de tener pertinencia local y proyección internacional. Y somos muy conscientes de que venimos de áreas diversas del conocimiento, que nuestras habilidades son diferentes, a veces tenemos diferentes posturas epistemológicas, metodológicas, tenemos diferentes posturas en general sobre la forma en la que se puede hacer investigación, el nivel de impacto que esa investigación podría tener, pero todos tenemos en común una serie de principios éticos y un sentido de responsabilidad con el bienestar nacional y con la protección del ambiente. Y en este sentido queremos agruparnos en la idea de optimizar y mejorar la investigación, porque finalmente eso incide en el bienestar nacional y esa investigación difícilmente pueda ser de su mejor calidad si se hace de manera individual. Y eso no quiere decir que no la pueda ejecutar de manera individual, pero cuando yo la formulo de manera individual y no la discuto antes de ser enviada, esa investigación no ha sido mejorada y no tiene insumos suficientes para ser presentada todavía en un órgano colegiado. Merece esa formulación ser mejorada en el proceso de discusión con pares académicos de nuestros grupos de investigación, pero eso implica también para las personas directoras y para las personas de los órganos colegiados fomentar el trabajo de discusión grupal de aquellas personas que investigamos en temas similares o en temas distintos con metodologías similares, y eventualmente que esto nos permita comunicarnos multidisciplinariamente y mejorar las propuestas desde su formulación antes de su evaluación, porque es allí donde más riqueza podría haber en la discusión académica. 3 ejes transversales decidimos en colectivo durante estos conversatorios. Respetamos la diversidad en la investigación y la diversidad en las formas de difusión y divulgación, resultados, productos, y ha sido nuestro compromiso reconocer también que hemos fallado antes cuando, por ejemplo, por los 3 puntitos de investigación ante el régimen académico no reconocíamos las actividades de investigación, no estaban las patentes o licencias, no estaban muchas actividades de divulgación, obra artística. Reconocemos que ese ha sido el error, nuestro error de la vicerrectoría, y estamos modificándolo en coherencia con esta visión de investigación que queremos compartir. Queremos promover la calidad y la excelencia y fomentar estos enlaces entre nosotros y nosotras como investigadores y investigadoras de múltiples disciplinas. Este taller de hoy responde al tema de fomentar capacidades de investigar. Crearemos esta base de datos y probablemente también les estaremos pidiendo información y participación para poner disponible al público en general cuál es el material, los recursos que tenemos. Y en el portal ustedes podrán ver, como ya lo tienen ahora, ¿verdad? Si se meten, ahorita tienen allí los materiales, las convocatorias, los formularios, con absoluta transparencia, cómo van a ser evaluadas las propuestas, ¿verdad? Es información que nos va a empoderar como personas investigadoras. Vamos a ver si esto funciona, porque yo tenía asociados para enseñarles solamente cómo se vería el sistema. No está, pero aquí está. ¿Cómo se vería? Para que ustedes tengan alguna idea, no sé si ustedes conocen el sistema SIGPRO. Allí, todas nosotros, como personas investigadoras, podemos encontrarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas, y están asociados los proyectos que hemos ejecutado, cuáles hemos concluido, cuáles tenemos pendiente, cuáles están en revisión, cuáles están vencidos. Allí es donde queremos asociar nuestros productos de investigación, y en ese sistema se hará un reflejo de nuestras propuestas. Para esto nosotros como personas investigadoras formulamos
un proyecto de investigación en el sistema CIPRES, que es el sistema institucional para la formulación. Con ese sistema CIPRES, las personas del órgano colegiado verán reflejada esa información y entonces podrán hacer la evaluación correspondiente. Y esta evaluación está hecha en 2 fases. Ese órgano colegiado, en la primera fase, enviará estas propuestas a pares externos para evitar el conflicto de interés, para promover la mejor revisión de calidad y de mejora de esa investigación y para, además, fomentar una discusión académica de alto nivel en la evaluación de esa propuesta. Y en una segunda fase, y allí lo que se evalúa es más el tema de la calidad académica, la coherencia de la formulación, la coherencia de su metodología, etc. En esa primera fase evaluará esto. En una segunda fase, el consejo, el órgano colegiado, tomará esa información de los pares externos y hará su evaluación con una serie de criterios nuevos que ustedes vendrán en los manuales, que tienen que ver también con un análisis de la factibilidad, con un análisis de la capacidad de ese investigador para ejecutar, con un análisis de las relaciones que esa propuesta tiene con los objetivos de desarrollo de esa unidad. Aquí ustedes pueden ver, aquí abajo, pasarlo nada más rápidamente, por cómo, un poquito más, dale, más, no importa, un poco más todavía. En los informes parciales nosotros podremos tomar reflejado de una vez el CIPRES original, no hay que volver a escribir todo de nuevo, ¿verdad? El CIPRES lo refleja, seguir para abajo. Y siempre habrá un apartado debajo de, por ejemplo, nuestros antecedentes, para actualizar esos antecedentes si es pertinente su actualización, y en algunas ciencias y algunas áreas de conocimiento es súper importante tener actualizados los antecedentes porque estarán listos entonces para la publicación y ya revisados una vez que la investigación concluya 5 años después de que la formulamos originalmente. Lo mismo para la justificación, la metodología, los objetivos, si es que cambio de objetivos, los indicadores, el cronograma, el presupuesto y el histórico se grabará de esta manera. Si quieres ya, podemos devolvernos. Perdona, Juan. Y ahorita, como ya está ahí, los demás sí los puedo ver. Lo mismo ocurre con la evaluación en línea, tocando la evaluación en línea, pues, donde les decía que el órgano colegiado, una vez que esté subido en el CIPRES con nosotros, podrá ver esa propuesta, habrá enviado a pares evaluadores, bájale un poquitín, la evaluación de dicho contenido, ¿me lo bajan más todavía? Más. Aquí es donde las personas ven reflejadas. Y acá, con la información de los pares académicos enviados, la persona directora es quien garantiza, junto con el consejo científico o la comisión, que esa información corresponde a dicha evaluación y llena la evaluación hecha por el par académico, porque esto tiene que darnos fe, como funcionarios, en este caso universitarios, de que ese proceso ha sido realizado y documentar ese proceso. Se pueden llenar 1, 2 pares, 3 pares académicos. Los ítems de calidad y factibilidad los llena el consejo o la comisión, los llena en línea, hace sus comentarios, sus recomendaciones, sus observaciones cualitativas, y eso es recibido en la vicerrectoría de investigación. Fondos ordinarios y fondos concursables. Los fondos concursables, así como cualquier fondo concursable con cualquier entidad externa, tienen otros requisitos extra, ¿verdad?, que están establecidos en las bases de convocatoria. Y se vale, y esto es una idea que queremos socializarles, se vale decir, ¿y si no me lo gano? Y si no me lo gano, yo puedo plantear una investigación, y aquí nos van a dar tips al respecto, de tal manera que tengo una primera fase, que a lo mejor es ejecutable sin fondos o con fondos mínimos, mientras puedo concursar el año entrante. Yo puedo formular una investigación de tal manera que puedo pilotear en un primer año, o que puedo hacer una revisión, o que puedo calibrar instrumentos, o mejorar una metodología, y volver a concursar por fondos internos de la vicerrectoría, por fondos externos nacionales y por fondos internacionales. Esta es la idea que queremos lanzar. Esos son los procesos de investigación. Revisiones de investigación que van a tener impacto y calidad en etapas en función del desarrollo y de los resultados que en cada etapa vamos obteniendo, y que en algunas primeras etapas, no gané el fondo concursable la primera vez, con mi grupo tampoco, podríamos empezar a trabajar con fondos ordinarios, y entendemos que esta es una dinámica adecuada de investigación. Si queremos, salimos otra vez y un vistazo rápido
a los instrumentos de evaluación. Allí dice CEVI. CEVI es el Consejo de Evaluación de la Vicerrectoría. El Consejo de Evaluación de la Vicerrectoría ha existido en otros momentos y fue convocado nuevamente por el señor vicerrector, que lo que hace es asesorar los procesos de toma de decisiones en 3 niveles. Los fondos concursables, porque hay personas de diferentes áreas del conocimiento, de mucha experticia. Antes, ¿qué ocurría con nuestros fondos concursables? Se enviaban a pares externos, se enviaba un listado, se rankeaba ese listado, pero habían 3 propuestas de áreas del conocimiento distintas que tenían a lo mejor la misma nota o evaluación. Y la persona que ocupa la dirección de gestión de la investigación, o sea, en este caso yo, tenía que tomar algunas decisiones que no corresponden al criterio técnico que se requiere. Y el CEVI va a dar al respecto un criterio técnico mucho más discutido para recibir esas evaluaciones de pares externos de los fondos concursables y asignar los fondos concursables, pero además va a darle seguimiento y puede llamar en cualquier momento a las personas que tienen fondos concursables para comentar con ellos y ellas cómo va el proceso, si se están acercando o no a los resultados, evaluar el fondo concursable en sí mismo y mejorarlo entonces para el año entrante. Nos ayudarán a mejorar también y han ayudado a mejorar este proceso de evaluación. Este proceso de evaluación además tiene cosas que son importantes tal vez de comentar y ya te voy a dar paso. Muchas veces, y esto era lo que veíamos en los conversatorios, no entendemos lo mismo de diferentes áreas de conocimiento cuando leemos un ítem. O no tiene el mismo peso para algunas áreas de conocimiento un ítem que otro. Para algunas áreas de conocimiento el ítem de antecedentes y una revisión exhaustiva de antecedentes es fundamental. Menos que si los indicadores y las metas están bien detallados. Para otras áreas del conocimiento, otros ítems representan un peso mayor en la evaluación. Ese compromiso lo hemos asumido y lo hemos asumido desde la vicerrectoría con el CEVI, y esa calibración de pesos, de ítems, la vamos a hacer durante el año, pero en función de la evidencia. O sea, en función del uso y de las evaluaciones que por áreas del conocimiento ustedes van a hacer, reuniones con consejos científicos, porque podríamos hacer versiones, no sé si llamar personalizadas o especializadas por áreas del conocimiento cuando tengamos evidencia suficiente. Teníamos evidencia para eliminar la evaluación que hacía la persona directora y evidencia suficiente para eliminar la evaluación que hacía la persona gestora. Porque el órgano colegiado hacía una evaluación y había un claro sesgo de tendencia de incremento de la nota por las personas directoras y de disminución de las notas por las personas gestoras. Cuando esto ocurre psicométricamente es porque no tiene ninguna validez, no confiabilidad, sino que hay un sesgo detrás, no está funcionando el instrumento. E hicimos eso con todos los ítems y dejamos los ítems que mejor funcionaban. Y en grupos locales hicimos el enorme esfuerzo de intentar ver qué entendíamos. Esto se llama juzgamiento cognitivo de los ítems, que lo aprendí de Vanessa hace algunos años. ¿Qué entendemos cuando nos piden leer un ítem y qué se supone que estamos evaluando? Y tuvimos que hacer una especie de glosario que admitimos que todavía está en construcción, porque algunos de nosotros hablamos de la pregunta de investigación, otros de los problemas, otro de la situación problema, y allí podemos poner, ¿verdad?, otra serie de definiciones adicionales por cosas que entendemos en realidad muy similares. Aquí para abajo ustedes tienen esto en línea, ustedes van a poder ver todas estas definiciones, las responsabilidades de la persona investigadora, el órgano colegiado, la vicerrectoría de investigación y las personas gestoras. Van a ver los ítems como tales, van a estar disponibles también en inglés con un borrador de email que los consejos y comisiones con todo gusto pueden solicitar a la vicerrectoría para enviarle al par evaluador y que tengan una adecuada traducción. Hay un flujograma y bueno, pues vienen los ítems como tal. Lo último, Jorge, que te va a pedir es salirte de ahí y enlazar a los lineamientos, que es en la última página de la presentación, que también están disponibles en línea. Una más. Hay lineamientos. Y nada más voy a hacer un resumen, porque creo que es importante, de los montos y fechas. En cuanto a fechas, ya tuvimos una conversación con las personas directoras. Ahí están las 10 prácticas de investigación que consideramos buenas prácticas, están las consideraciones generales que hemos recorrido hoy, las fechas de los talleres que hemos formulado, incluso los hemos ampliado en este semestre porque hemos tenido una alta demanda. Hemos conversado con las personas directoras, que siempre las propuestas nuevas se presentan en los primeros 15 días de mayo, pero sabemos que estamos pidiendo un proceso de evaluación mucho más riguroso y vamos a extender esa fecha. Ha sido el compromiso del señor vicerrector y se está trabajando para anunciarles una fecha probablemente más hacia inicios de junio, donde las personas directoras se reúnen con la persona gestora y le dicen: estos son mis proyectos por fondos ordinarios.
La persona gestora podrá, con la persona directora, consejo o comisión, decir, esta investigación es probable que no la podamos financiar, pero esta investigación podría optar por un fondo concursable. Converse con la persona investigadora de tal manera que formule una fase de investigación, pero que opte por el fondo concursable. Este tipo de lógica de desarrollo de la investigación es importante que todos lo tengamos conscientes. Y en esas reuniones, ¿verdad? Esto es la vía tradicional, gestores y directores o directoras, las personas de comisiones, representantes y consejos, establecen cuáles son las necesidades para el siguiente año de fondos ordinarios. Necesidades que nunca podemos cubrir del todo, porque el presupuesto no es suficiente, como tampoco los tiempos de apoyo. Y por eso necesitamos un criterio previo de priorización, de líneas de investigación que se hace en cada unidad. En mayo, o a lo mejor en junio, ¿verdad? Las fechas exactas se las vamos a decir, entendiendo que este proceso de cambio requiere de un mayor trabajo, estarán los fondos semilla. Los fondos semilla implica que vamos a financiar 2 proyectos por cada área académica y 2 proyectos para las sedes. En total son 14 proyectos con 12 millones de colones con una vigencia de hasta 3 años y tiene el cuarto de tiempo de investigación. Este proyecto implica no solo la formulación del proyecto, implica la formulación en una primera fase de un perfil, y ese perfil tiene FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, de por qué esa línea de investigación debe crecer, de cuáles son sus debilidades, de cómo se conecta con oportunidades en función del desarrollo de esa unidad académica, si es que tiene un plan de desarrollo, un proceso de acreditación, un plan estratégico, y ese perfil es el que selecciona, se hace una presentación oral ante el SEBI, se mejora su propuesta de investigación cuando es seleccionada, y en la segunda fase compite ya la propuesta de investigación como tal. Pero hay que formular ese proyecto de investigación, esa idea de proyecto de investigación en coherencia con este perfil de análisis. El Fondo de Apoyo a Mentoría también es por área académica un proyecto, para sedes regionales un proyecto financiable para 7 en total, 5 millones de colones con un cuarto de tiempo de apoyo para la persona candidata, e implica la elaboración de un proyecto de investigación que quizás no tenga tanto alcance en sus productos, pero que es un buen proyecto de investigación con algún alcance, ya se pide cuáles son los 2 productos que estamos solicitando, pero además implica un plan de desarrollo de las competencias, las habilidades de esa persona que va a recibir la mentoría, ¿ya? En qué se está entrenando. Y este proyecto debe también considerar estos aspectos, y eso es lo que se detalla en la base del fondo concursable. Está el de los grupos de investigación, donde sabemos que la capacidad va a estar instalada y que vamos a financiar 2 proyectos por área académica y 2 proyectos para sedes regionales, al menos 2 proyectos por área académica, y digo al menos, y aquí vamos a ser transparentes porque hay áreas del conocimiento que no concursan y que quedan desiertas, y necesitamos fomentar que todas las áreas del conocimiento accedan a la posibilidad de concursar con más fondos. El aporte es de 30 millones de colones y la vigencia máxima es de 5 años. Mantenemos los fondos especiales de estímulo a la investigación que ya ustedes conocen, mantenemos el apoyo a grado, posgrado y demás. Con esta visión global, creamos que todos los detalles están para ustedes disponibles en el portal desde diciembre. El manual está disponible desde la semana pasada y todos los materiales de hoy están disponibles hoy y mañana, más tardar los siguientes. Ustedes pueden entrar a conocer esos detalles. Les pedimos, discutan esto, discútanlo mucho, con sus consejos científicos, con sus comisiones, con sus direcciones. La idea es que como personas investigadoras tengamos el mayor conocimiento posible. De esa forma podamos entonces trabajar mejor. Y voy a darle la palabra a la doctora Vanessa Smith, es la directora del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Sí. Ah, bueno, sí, claro, pero no sé si al final las agrupábamos. Pero con respecto a detalles administrativos, aspectos que hemos comentado aquí, ¿tienen alguna duda? Dígame. Sí, en este caso, esta es una disposición de la vicerrectoría. El vicerrector ha establecido esto
lapiceros o para bolsas. Ustedes saben muy bien que eso solamente termina en la basura.
Una de las sorpresas que yo me llevé, porque yo 20 años fui investigador en esta universidad, era cómo que se tienen los presupuestos en la Secretaría de Investigación. O sea, yo casi me voy para medir cómo que se funciona. Porque no tenemos un estudio de costos. Tenemos que hacer un estudio de costos para saber cuánto cuesta la compra. Por ejemplo, ya lo sabemos. Tenemos que hacer un estudio de costos para saber cuánto nos cuesta una prueba de patente. ¿Cuánto nos cuesta una gira? Hay una investigadora que dice, es que usted no me da la plata suficiente. ¿Cuánto necesita? Me dice, no sé. Entonces, no podemos trabajar de esa manera. Entonces, ¿por qué insistimos tanto? Bueno, necesitamos hacer presupuestos y saber cuánto nos alcanza. O sea, una de las cosas, estoy usando la palabra suave, de las cosas más ridículas que yo he visto fue en el Consejo, en la Comisión de Vicerrectores de Investigación, cuando vemos 50 propuestas para los fondos del sistema. Era composición de investigadores jóvenes. Es decir, un investigador que estaba participando en 19 propuestas de investigación. Pero es todo un personal. Con temas todos diferentes, objetivos diferentes, metodologías diferentes, productos diferentes y el presupuesto todos iguales. O sea, es como si, no sé si hay gente de matemáticas por aquí, pero es que como si todas las sumas dieran el mismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Que toma el monto de 40 millones y lo distribuye entre las diferentes partidas. ¿Eso es hacer un presupuesto? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se va a terminar esa investigación en su segundo año, por decir algo, y les falta por ejecutar el 50% del presupuesto. Porque están pidiendo fondos que no necesitan. No tenemos ese tipo de cosas. Hasta mis propios compañeros en los ciertos, yo no sé, hay gobiernos participantes. Y me mandan una solicitud de cuánto para mí no es territorial. Mira, necesitamos $35,000 para hacer los estudios de Zika, chikungunya y dengue. Y me mandan así $35,000. Hagan un presupuesto. ¿Cuánto necesitan puntas? ¿Cuánto necesitan reactivos? ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto necesitamos? El presupuesto bajó como $21,000. Porque así es como tenemos que trabajar. Cada colón que salga de la Secretaría de Investigación es un compromiso de nuestra gente. Y me he comprado broncas. Dentro de los tiempos de apoyo que nos están pidiendo, por ejemplo, empezamos a ser un poco más rigurosos y por eso les estamos pidiendo más información. ¿Por qué? Porque en una solicitud que alguien me dice, es que necesitamos sacar fotocopias. Entonces es una persona muy fuerte para sacar fotocopias. No. Marcela Bicho no me deja mentir, no me dijo, todas las estudiantes para el tiempo es muy limitado. ¿Okay? Entonces, para tratar de estoy dando toda esta vuelta para tratar de necesitar de dos partes. Uno, la investigación no se va a desarrollar, incluso en centros e institutos, si no hay apoyo de las autoridades en las escuelas y las universidades. Pongamos los pies en la tierra. En segundo lugar, los tiempos de apoyo que ustedes tengan de la industria no sirven para consolidar ninguna persona en ninguna plaza. No funciona. Hay personas que se han sostenido por más de una década y media en institutos. Esa no es la manera para consolidar. Eso es precarización del trabajo, por decirlo de una forma. Entonces no puede ser eso. Si uno quiere consolidar a una persona, tendrá que ser de la comunidad, pero por las escuelas y por las facultades no están incluidas. Pero eso no es la forma para sostener. Los tiempos de apoyo juega uno para apoyar diversas instituciones públicas de protocolo. El desarrollo de esas investigaciones y de hacer académicos tiene que pasar forzosamente por la gestión de ellos. Yo contrato una persona solamente para hacer docencia, después le acomodo en un cuarto turno para tratar un proyecto de investigación, es una estrategia. Pero la estrategia que mejor funciona en esta universidad es por sacar al personal al más alto nivel a tiempo completo, que pueda cumplir con docencia de grado, docencia de todo lado y pueda ser investigador. Ese es como que la ley. ¿Okay? Pero necesitamos hacer una maquinaria para que la gente joven, las nuevas generaciones se metan en investigación. Y los mejores resultados los estamos viendo cuando la unidad académica en particular tiene vínculos muy cercanos. O sea, sus docentes hacen investigación en centros e institutos
triangulación funciona bien. Pero aquí hay unidades, por ejemplo, que están peleadas en el juzgado constitucional, que ni se hablan y se tocan los directores en una acera y se cruzan. El 50% de mi tiempo paso resolviendo conflictos. Por eso yo tengo a Mónica, era que acá habla con Mónica, que ya con usted, porque no se soporta. Yo soy mi biólogo, Mónica es psicólogo, eso no se le enseñan a uno, bueno, que esta Vanessa que se imagina para las cosas que uno tiene que pasar. Entonces, paso resolviendo conflictos para que la gente se lleve bien. Como lo dije, el 14 pasado, ya pongamos un poco de amor real a estos cosas porque los mexicanos no. Nos estamos matando ustedes, nos estamos matando a veces por poco no. Quiero destacar algo que lo mencionó Mónica y yo creo que ustedes lo pueden leer en lo que estamos discutiendo, pero me parece fundamental destacar. Esto es una construcción política. Desde el principio de un conflicto con miembros del Consejo Universitario, cuando me dijeron tomando el reglamento, nos control tal, dice que tiene que sacar las líneas de investigación de estos sectores. Yo le dije, no puedo. Porque si desde mi punto de vista todo el mundo estaría estudiando materias de investigación. Pero no se va. Eso no se puede hacer. Eso no funciona. Le dije, sí, no lo hice. Políticas tal vez, pero líneas de investigación. Eso lo define cada unidad, cada grupo de investigadores. La construcción es colectiva. Devolvimos el reglamento de investigación al Consejo Universitario. Hicimos ensayos colectivos con todas las diferentes áreas, con grupos para discutir qué es lo que nosotros necesitamos hacer con investigación. Y yo creo que la construcción que se está siendo validada por todos ustedes como partes. Eso es lo que estamos buscando, porque eso le da sostenibilidad en el tiempo. Yo no quiero que aquí al 2020, después del 2020, eso se nos caiga. Esa no es la idea. ¿Okay? Hay temas que vienen de la mano para complicar el escenario todavía, que tienen que ver con los productos que nosotros vamos a generar. ¿Okay? Yo estoy incómodo cuando me dicen, bueno, es que ya presenté el paper y llegué hasta ahí. Yo llevo 35 años de mi vida dedicado al tema de resistencia a los antibióticos y cuánto hemos podido cambiar en este país en términos de políticas públicas con respecto al uso de los antibióticos. Muy poco. En el campo de ustedes, en cada uno de las disciplinas de ustedes, ¿cuánto han incidido ustedes en algún cambio en nuestra sociedad con el trabajo que ustedes hacen? Es dificilísimo, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. Como insisto, como le dije antes, insisto, el trabajo académico de la investigación no finaliza con un paper, con una ponencia o con una conferencia de ponencia. Debemos ir más allá de eso. Pero, como lo decía Mónica, es un principio transformador lo que tenemos que hacer nosotros con la investigación. ¿Cómo conseguimos fondos? Es uno de los grandes temas. Pero para mí, en el 2018, que se entregan a la Secretaría de Investigación, 11 edificios nuevos. El pensador individual del Renacimiento de varios cientos de años atrás ya no funciona hoy. Nuestra realidad es muy y los abordajes que nosotros tenemos que hacer de nuestras realidades deben ser multi y transdisciplinarios, en grupos. Ya uno se sienta en el grupo de estos trabajos, tengo matemáticos, biólogos moleculares, epidemiólogos, estadísticas, ingenieros eléctricos que todavía yo no entiendo por qué hacen, todo ese tipo de cosas, porque así es como uno trata de enfrentar esas realidades y así incluso tenemos que inventarnos lenguajes nuevos para podernos comunicar. Así es como nosotros debemos enfrentar esta realidad. Creo que me hice un poco largo, pero espero que con la respuesta les haya quedado claro. ¿Es alguien más o
Bueno, muchas gracias. César, ¿ustedes querían hacer algo? Está bien, perfecto. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Vanessa Smith y agradezco mucho a la Vicerrectoría, a Mónica y a Fernando este espacio y sobre todo la confianza de poder trabajar con ustedes durante la mañana. En teoría, nuestra agenda era darles algunas recomendaciones sobre la estructura, los componentes de los proyectos de investigación, algunas recomendaciones, luego nos vamos a un cafecito. Esperaba que yo iba a empezar a las 9 de la mañana y entonces a las 10 nos íbamos de café, ¿verdad? Y después del cafecito algunas recomendaciones ya para el proceso de someter las propuestas. Como estamos empezando tarde, más bien le voy a pedir a Cristina que me avise a las 10, ¿verdad? Y paramos donde estemos, vamos a tomar cafecito y volvemos, ¿verdad? Para empezar con agradecimientos, porque como siempre lo deja uno al final los agradecimientos y esa parte casi nunca se ve, quiero contarles que lo que voy a compartir con ustedes proviene de cursos que yo he recibido, que hemos recibido aquí en la Vicerrectoría de Investigación, que nos han dado otros colegas con excelentes experiencias en consecución de fondos, en formulación de proyectos, y quiero primero que todo agradecer a todas estas personas que han estado con nosotros y de los cuales he aprendido mucho. Y decirles también que la presentación que está aquí es una antología de muchas otras presentaciones que se han realizado ya antes en la Vicerrectoría y trato de citar las fuentes, pero en general es un trabajo colectivo y quiero hacer algunas advertencias. Primero decirles que les voy a dar información que tal vez puede estar muy sesgada para el área de la investigación en la que yo trabajo. Yo soy psicóloga social. Entonces puede ser que les dé muchos ejemplos que se apliquen a mi área, pero les pido que por favor traten de aplicarla a sus respectivas áreas. También decirles que son recomendaciones, es decir, no voy a ser prescriptiva en el sentido de que lo que puede servir para mí no puede servirles a todos, ¿verdad? O sea, cada quien mata pulgas como mejor puede y cada equipo de investigación hace la investigación como mejor puede, pero estas recomendaciones pueden servirles a muchos y ustedes pueden también darnos ideas de cómo ustedes hacen mejor su investigación. Y la otra advertencia es que estaba un poco preocupada porque se desconfiguró la presentación, entonces no sé qué puede salir, o si las letras, nos cambiaron las letras y todo, entonces van a disculpar desde ya, pero en la página de la Vicerrectoría de Investigación está la presentación en PDF para que no se corran las letras. Y si encuentran algún error o tienen algún punto de mejora, por supuesto que nos lo hacen saber y lo corregimos o lo mejoramos. Entonces, en la primera parte quiero hablar de los componentes de una propuesta. Y lo primero es decirles, bueno, ¿qué es una propuesta de investigación? Una propuesta de investigación es una idea de investigación. Y lo más importante es que esa idea, he aquí algunos criterios que hemos recogido de agencias financiadoras de la Vicerrectoría de Investigación, qué es una buena idea o qué es una idea atractiva. Es por lo general una idea original, novedosa y creativa que llena un vacío en el conocimiento actual, y ahí han habido muchas discusiones, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, ¿cómo voy a ser yo original si esto ya se ha hecho? O por ejemplo, en mi área de conocimiento hay toda una crisis de replicación, ningún resultado de investigación se replica en psicología. Entonces, una idea novedosa en este momento es hacer estudios de replicación, por ejemplo. Eso, y si uno argumenta bien por qué es importante para nosotros hacerlo, si es novedoso, puede vender bien la idea. Que sea relevante académica y socialmente hablando, eso lo dicen muchos equipos en los que he estado de evaluadores, tendiente a probar hipótesis. Cuando las investigaciones van dirigidas a probar hipótesis, están en la punta del conocimiento, están al frente del conocimiento, resultan ser muy atractivas, son concretas, específicas a corto plazo, ¿verdad? Es decir, yo sé que voy a dar, que espero yo presentarles a ustedes al final del proyecto, pero representa una ganancia en el campo a largo plazo, viene de una línea de investigación, va hacia algún lado, tiene un futuro. Y una cosa que es muy atractiva en las propuestas de investigación es que represente un trabajo colectivo, que tenga uno un buen equipo detrás, ¿verdad? Y ojalá un senior con buen colmillo, ¿verdad? Y un par de estudiantes jóvenes. Hay chistes, ¿verdad?, hasta de eso, que quien escribe la propuesta es el estudiante de tercer año, pero quien consigue los fondos es el papá de los tomates del departamento, ¿verdad? Entonces, más o menos así.
Ahora, tener una buena idea es necesaria, pero no es suficiente. Hay que saber presentarla. Y yo creo que es ahí donde fallamos muchos de nosotros, ¿verdad? Que tenemos una excelente idea, pero al final no sabemos cuál es la mejor manera de presentarla. Y mi recomendación en este sentido es tener protocolos claros. ¿Qué significa tener protocolos claros? Es hacer la tarea e irse a las oficinas, a las agencias que dan los fondos, a las ONGs, a la Vicerrectoría de Investigación y buscar cómo se tiene que presentar una propuesta. En nuestro caso, tenemos protocolos claros, tenemos un área para investigadores, tenemos las convocatorias que hace la Vicerrectoría y tenemos ahí los lineamientos para presentar. Vean, para pedir un préstamo en el banco ocupamos llenar un formulario. Bueno, aquí también hay que llenar formularios. Si uno quiere la plata, tiene que saber llenarlos. Entonces, la primera recomendación es busquen, no se inhiban, llamen a la agencia, llamen a la Vicerrectoría, llamen a la ONG y pregunten cómo quieren ustedes que yo presente esa propuesta, qué componentes debe tener. Y si uno se da cuenta, todos los talleres que uno lleva, siempre le dicen, comuníquese con la agencia, pregunte qué es lo que tiene que hacer, no asuma, no suponga nada, ¿verdad? Por ejemplo, CONARE tiene hasta para descargar los formularios, las tablas de Excel, son ejemplos de los que nosotros hemos encontrado. El NIH tiene el formulario, qué aplicar, cómo aplicar, y hasta le dicen a uno, si usted no está en este tema, ni llame a la puerta, ¿verdad? Es que eso es importante porque muchas veces el problema cuando no nos financian tal vez no es porque no es una buena idea, sino porque no estaba bien presentado, la mandamos al lugar incorrecto, y eso sí es lo más importante. Bueno, cuando uno revisa todos estos protocolos y estas recomendaciones, uno se da cuenta de que hay como 3 grandes componentes que por lo general tienen todas las propuestas. Y yo le digo, bueno, la portada, ¿verdad?, que es la ficha técnica donde está el título y el resumen, ya la presentación, que mucha gente habla aquí de que es la problematización, la presentación del problema, el estado del arte, lo hemos oído como antecedentes, justificación. Esa es como la presentación y luego la implementación, cómo va a ser la propuesta. Esta es la estructura del CIPRES nuestro, ¿verdad? Esta es la estructura del CIPRES nuestro. Veámosla un poco más en detalle. La ficha de información básica nos piden básicamente el nombre del proyecto, quiénes lo van a hacer, en qué área está, el tipo de estudio. Esto no es nuevo para ustedes. En la presentación nos piden ya la justificación, los antecedentes, el modelo teórico, las hipótesis, objetivos generales específicos, metas, productos y potenciales publicaciones. Vamos a ver cada uno de esos aspectos en detalle, solo les estoy dando el panorama, y en la implementación ahí es donde ya viene el método y los aspectos ya más operativos del proyecto. Más o menos así son, en varias agencias uno encuentra esos 3 componentes: una portada, qué voy a hacer y vender ahí la idea bien bonita, y luego cómo lo voy a hacer y vender también que yo puedo hacer lo que estoy queriendo hacer, ¿verdad? Entonces veamos poco a poco estos elementos. Si alguien tiene alguna idea o alguna consulta o si se le ocurre algo mejor, nos lo puede compartir. Lo primero es el título, y vean qué interesante, me encontré varias fuentes en el internet, recomendaciones de cómo hacer títulos, y aquí se los dejo para que las puedan descargar. Es algo que nosotros por lo general no le ponemos mucha atención, pero si un título no está bien hecho, en el mejor de los casos le preguntan a uno qué quiso decir, y en el peor de los casos se lo mandan al peor evaluador porque no saben dónde va a estar. O sea, cuando un proyecto no está bien, un título no está bien escrito, es probable que lo manden al de los innombrables, y en los innombrables le manden al peor equipo de evaluación, ¿verdad? Y entonces existen varias universidades, varias agencias, Science tiene artículos sobre el tema de cómo hacer títulos sexys, digamos, que atraigan la atención de las personas. Y no es solo por un asunto de que yo quiera vender la idea, sino que yo necesito decir claramente qué es lo que quiero hacer desde el puro inicio. Hay que recordar que la memoria humana, la curva de la memoria, ¿no?, el efecto recente, yo me acuerdo lo primero y tengo que acordarme de lo último. Y si lo primero no es suficientemente pegajoso, entonces es probable que mi proyecto no tenga buenas probabilidades de ganar. Algunas cosas que recomiendan con los títulos, que sean innovadores, que respeten los criterios de la agencia financiadora. Es como en los artículos, si no le dicen un título de 12 palabras, el título tiene que tener 12 palabras, ¿verdad? ¡Pum!
que sean orientados bueno, que sean adecuados a los términos de concurso. Fíjense qué es lo que se está buscando financiar. Si necesitamos trabajar el tema de, yo que sé, algún tema que sea importante en este momento, déficit fiscal, ojalá que su título tenga esa palabra ahí para que las personas digan, ok, está dentro de las líneas del concurso. Orientados a los resultados, que sean claros y sencillos, ojalá con verbos activos, eso es más fácil para inglés que en español, y también demostrando autoridad. Quiero hacerles énfasis en de EDAT, que es un proyecto que tiene un acrónimo muy interesante, la gente le gustó, y es un proyecto nuestro, de Mónica, precisamente, que fue financiado por el NIH. Y los colegas que hacen esos títulos llaman mucho la atención, entonces acrónimos son muy apreciados, ¿verdad? Esos son títulos sexys. Se los dejo aquí, no es que vamos a hacer un taller de cómo hacer un título, pero nada más recuerden no descuidar los títulos de sus propuestas, ¿verdad? En el resumen, esto es de lo que trabajamos en este taller hace como 10 años con Beth Fisher y Michael Sigmund. Ellos tenían, como quien dicen, un programa de supervivencia para académicos, en donde tenían, así se llamaba, Survival, y ellos tenían un programa solo para consecución fondos, otro curso solo para hacer artículos, otro curso solo para hacer presentaciones orales, y entonces sería bueno que nosotros en nuestras unidades académicas promoviéramos ese tipo de entrenamientos, porque todos los necesitamos. Lo que dice del resumen es básicamente, usted tiene que decir en 500 palabras qué va a hacer, cómo lo va a hacer, por qué es importante, dónde se ubica su proyecto. Incluya palabras claves, porque eso ayuda mucho a las unidades, digamos, a las agencias financiadoras. Estoy pensando en grandes instituciones que financian. Imagínense que les llevan 1000 proyectos y hay que saber dónde clasificarlos, dónde ponerlos, a qué subcomisión enviarlos. Si esta parte, si un gestor de la investigación no puede saber en el resumen hacia dónde enviar el proyecto, ya ahí tenemos menos probabilidades de que nos entiendan qué queremos hacer, ¿verdad? Otro aspecto que resulta fundamental, y les estaba diciendo, es tener un buen equipo de investigación. Entonces no descuiden la forma en cómo ustedes presentan a su equipo de investigación, decir quién va a hacer qué, quiénes están involucrados. Ojalá que dentro del equipo hayan personas que tengan experiencia en el área, que tengan publicaciones, ¿verdad? Porque el principal predictor de ganarse un grant es haber tenido un grant antes, ¿verdad? Entonces, si eso está resaltado, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un panel de evaluadores, uno siempre dice, bueno, le pongo la plata a este proyecto porque tiene un equipo detrás que puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante, y les digo por qué. En el Instituto de Investigaciones Psicológicas tratamos de tener todos los currículums al día, y lo que más cuesta es que la gente los actualice, ¿verdad? Eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Y espero que la vicerrectoría nos ayude a tener un banco de currículums bien actualizados, porque nosotros muchas veces nos pasa que tenemos que enviarlo a un evaluador externo y le enviamos el currículum del investigador cuando así se puede, ¿verdad? Y lo que me da más cólera es que no tengan actualizados los currículums. Ya me descargué, ¿verdad? Ahora sí, veamos el tema de la introducción. Voy a ir aquí en algunas recomendaciones o aspectos. La función de una introducción es anunciar lo que viene. Y ahí no sé, ¿y cuál es una de las recomendaciones que nos han hecho? Decir desde el inicio qué quieren hacer. Nosotros tuvimos un proceso de autoevaluación hace 10 años con 2 colegas belgas que decían, no puede ser posible que yo a la página 5 no sepa qué van a hacer ustedes. Se echan una página preciosa, imagínense, científicos sociales, ¿verdad? Citando, ¿verdad?, todo el mundo y haciendo unas palabras deliciosas, pero en la página 5 no, y por tanto nosotros queremos hacer. Ya para entonces el evaluador se durmió, se cansó, ya no encontró sentido el trabajo, ya no lo vio directo. Entonces hay unas colegas que dicen que lo que hay que empezar es, el objetivo de la presente investigación es, y ya esto ustedes lo justifican, es una recomendación casi como para facilitarle la labor a quien va a revisar mi trabajo, ¿verdad? Pueden incluir cuál es aquí hay una serie de preguntas que les pueden ayudar a armar una introducción, ¿verdad? Hasta pueden justificar un poco la introducción, desde la introducción. Y ayuda mucho decirle a la persona, como en los libros, en el presente proyecto usted se encontrará esto y esto y esto. Eso ya para el evaluador dice, ok, la persona sabe qué está haciendo, me voy a encontrar todos los componentes, voy a saber qué espero, ¿verdad?
Casi esto es como psicología del evaluador de proyectos, ¿verdad? Tratemos de desmenuzar qué está pensando esa persona, que yo siempre digo es una persona sumamente ocupada, que en la noche se va a leer el artículo, después de, el proyecto, después de haber dormido los carajillos, haber hecho la cena y toda la cosa. Entonces hay que mandarle un proyecto que le entretenga, que le diga directamente las cosas. Entonces no las voy a repasar, sino nada más darles como ejemplos, preguntas que se pueden hacer ustedes para poder formular una buena presentación. La justificación, que alguna gente las divide, otra gente no, otra gente las pone en un solo apartado, es demostrar la pertinencia del abordaje. Y entonces aquí hay más preguntas que ustedes se pueden hacer para contestar. De nuevo, ¿qué es lo que quiere investigar? ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Por qué es importante? ¿Si llena vacíos? ¿Qué implicaciones tiene? ¿En qué podría beneficiar? ¿Se trata de algo viable? Es bueno también justificar un trabajo porque se puede hacer. Muchas veces no podemos hacer ciertos experimentos porque no son viables, no son éticos, pero mi diseño, mi proyecto supera esto y por eso es importante hacer un proyecto así, ¿verdad? Otra cosa que nos hemos dado cuenta, la gente también le gusta echarse una parla muy bonita con la justificación, pero algunos no somos buenos oradores ni convencemos, entonces es bueno fundamentar, porque con datos, con cifras, con referencias, algo que le diga a uno, sí, es importante el tema, no solo porque yo lo digo. Y otra cosa que es importante, no asuman que la gente va a saber que su proyecto de investigación es importante, solo porque ustedes saben que es importante. Yo trabajo el tema de racismo, discriminación, sexismo, todos esos temas, entonces, y hay proyectos que me dicen, pero es que usted no ha justificado bien por qué quiere hacer la investigación, y yo me quedo como, ¿cómo? ¿Qué más importante que un tema como eso a nivel social? O sea, no asuman que la gente va a saber porque es importante, demuéstrenlo, convenzan a la gente. Luego, otras personas incluyen su marco conceptual, sus teorías, sus modelos teóricos en esta parte. No voy a entrar en temas epistemológicos, nada más reconocer que en ciertas áreas eso es sumamente importante, que sea coherente. Entonces, en la presentación le estamos discutiendo con ustedes o proponiéndoles, bueno, qué son teorías. Una forma de presentar teorías es muy adecuada o muy que ayuda mucho a entender el mensaje, son una forma pictórica, ¿no? O sea, alguien presenta un modelo, si alguien presenta gráficamente lo que quiere hacer, llega mucho más a la audiencia que si se echa 3 páginas explicando cuál es el modelo teórico y cuáles son las variables que están involucradas y qué predicciones tiene el modelo teórico. Si uno presenta un modelo de ecuaciones estructurales, ¿verdad?, la gente ya va a entender, ok, ya sé para dónde va esa persona. Entonces eso ayuda mucho. Lejos de decirles cómo hacerlos, lo que quería traerles son ejemplos también de muchas hipótesis que puede hacer. Nosotros en ciencias sociales muchas veces nos quejamos de que todas las hipótesis son cuantitativas, orientadas analíticamente, empíricamente, pero también tenemos hipótesis de trabajo cualitativas y es bueno expresarlas y indicarlas. Lo único que sí tengo que reconocer es que una buena teoría es parsimoniosa, ¿verdad? Cuando un modelo del mundo no es del tamaño del mundo, ¿verdad? Es más pequeño que el mundo, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una teoría que es tan exhaustiva que no puede explicar, que explica todo y no explica nada, a uno le suena como que la cosa no anda bien o que el estado del conocimiento no le permite a ese proyecto de investigación avanzar en la línea, ¿verdad? Igual una hipótesis tiene un fundamento en la teoría y en los antecedentes. Mira, es muy rico ver cómo las personas dicen y por tanto se derivan las siguientes hipótesis, ¿verdad? Y antes de pasar a los objetivos, una de las prácticas que a nosotros nos ha servido mucho es casi como presentar esta parte de la problematización de la investigación como en los artículos de investigación, ¿no? Que uno tiene una propuesta, este es el problema de investigación, esto se sabe, esto se ha dicho, estos modelos teóricos dicen esto, pero falta conocer esto y tarán, aquí está mi investigación para resolver el problema, ¿verdad? Ahí definitivamente usted enganchó con una narrativa que le permitía a la persona de una vez ver que usted sabía cuáles son los antecedentes, sabe cuáles son los modelos teóricos y de ahí deriva preguntas y objetivos de investigación.
Puse aquí la palabra objetivos para advertirles que si hay algo en donde yo he visto más discusiones en cómo se formula un objetivo, y ahí encuentro religiones, ¿verdad? Hay gente que dice, el objetivo se hace así, no se hace de otra manera, y me voy a la otra esquina y dicen, no, pero ese objetivo está malo, tiene que hacerse de otra manera. Lo que he aprendido es que cada disciplina, cada área define cuáles son las mejores formas de hacer objetivos. Por ejemplo, para nosotros, incluir el cómo en un objetivo o el para qué en un objetivo es impensable. Y en otro lado nos dicen, sí, pero ¿dónde está el mediante? A través de, ¿verdad? No quiero juzgar que un objetivo sea bueno, que otro sea malo, sino la recomendación es, váyanse a su tribu, vean cómo esa tribu hace objetivos, ¿verdad? Y hagan como su tribu hace los objetivos, ¿verdad? Porque es probable que el evaluador sea de su tribu, entonces los juzgue así. Y les quiero nada más comentar algunos ejemplos de los dos tipos de objetivos que nosotros solemos usar, y quiero darles un ejemplo de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, nosotros en investigación básica en nuestra área ponemos en un objetivo qué se va a estudiar, en dónde y en quiénes por lo general, ¿verdad? ¿Qué se va a estudiar, en dónde y en quiénes? Vean que yo no me detengo mucho aquí en preguntas de investigación, porque muchas veces es hacer el objetivo y pregunta, ¿verdad? Correr el verbo y ponerle en pregunta, ¿verdad? En la investigación más de intervención y de acción social, lo que nos hemos dado cuenta es que decimos qué cambiar, para quién y en dónde. Eso lo hemos encontrado mucho. Por ejemplo, en este caso es, ¿qué quiero hacer? Fortalecer el proceso de adaptación psicosocial. ¿En quiénes? En niños y niñas colombianos. ¿En dónde? En el ACNUR. Y vean que aquí ponen por medio de la terapia de juego. Me he encontrado otros objetivos de investigación en donde dicen por medio de, ¿verdad? Quiero mostrarles uno de unos fondos que nosotros concursamos para CONARE, por cierto, y entonces yo dije, aquí hay que meter una tabla bien bonita, ¿verdad?, del objetivo último que tenemos que realizar, y entonces puse, promover la investigación en torno a las fuentes psicosociales de inequidad, o sea, ya no entendieron qué quería hacer, ¿verdad? Procesos de admisión de las universidades estatales costarricenses, ojo, mediante el estudio de las implicaciones de las ideologías sexistas y los estereotipos de género. O sea, por Dios, o sea, me regañaron, conseguimos los fondos, pero la regañada fue por ese objetivo, ¿verdad? En realidad lo que queríamos hacer nosotros era analizar los efectos directos e indirectos de las actitudes sexistas y los estereotipos de género y rendimiento en mujeres. Vean, éramos 4 personas con suficiente experiencia, pero teníamos la expectativa de que queríamos hacer algo como más allá, ¿verdad? Como convencer a la gente, y terminamos decepcionando a los evaluadores. Pero sí nos perdonaron el error, pero no crean que en otros lugares nos van a perdonar el error. Entonces, esta parte hay que decir no hacer, ¿verdad? Y me da mucha pena, pero es bueno que lo conozcan, ¿verdad? En términos de los objetivos específicos también, la discusión ha sido muy grande, que si hago, que si no hago, ¿verdad? Yo los entiendo como los pasos específicos para arribar al objetivo general, y lo que sí he visto es que no es bueno confundir los objetivos específicos con los métodos o procedimientos, ¿verdad? Eso va en otra sección. Aunque reconozco que hay áreas en donde un objetivo es escribir el capítulo 3, ¿verdad? O sea, a mí eso me cuesta, pero sí reconozco que hay áreas en donde los objetivos son como método, y sí he visto, sí me han regañado mucho cuando meto mucho método en mis objetivos, entonces se los dejo. Pero lo que les quería traer más bien es la famosa taxonomía de Bloom, educacional. Tal vez está desactualizada y tal vez los educadores ya la tienen ya superada, pero a mí lo que me encanta es esa cantidad de verbos que él me pone a disposición para poder yo decir qué quiero yo hacer con mi investigación y qué verbo utilizar, porque en todo lado está estimar, ¿verdad? Analizar, y uno no sabe si ponerlo en minúscula para que no se vea que es el mismo verbo siempre, ¿verdad? Entonces, me encantó, se las dejo aquí, es solamente para que tengan sinónimos de qué poner en sus objetivos específicos, y sobre todo, por ejemplo, si mi objetivo es hacer un metaanálisis, bueno, yo voy a trabajar en la síntesis, pero si mi objetivo es sobre todo investigación aplicada, me voy a poder quedar aquí. O sea, a mí me fascina, yo sé que tiene muchas críticas la taxonomía, pero al César lo que es del César, si me sirve para poder montar un buen objetivo específico, pues le reconozco al señor Bloom. Que es que claro, ya es 56, me imagino que los verbos han cambiado también.
y que la educación es mucho más compleja, pero en ese sentido se los dejo para que ustedes puedan tener bastantes verbos para no repetirlos, ¿verdad? Otro tema que en la vicerrectoría se ha discutido mucho y nos lo hemos planteado son las metas, indicadores y productos. Y yo me acuerdo de la discusión cuando antes teníamos, no el ciprés sino la zorra, ¿se acuerdan? O sea que teníamos el foco, la zorrita, ¿verdad? Desde entonces me acuerdo que la gente, sobre todo de mi área, decía, pero es que yo no puedo cuantificar mi objetivo, yo no puedo aterrizar lo que yo quiero hacer, yo soy filósofo, decían, ¿verdad? Yo cómo hago para determinar, ¿verdad? El tip que yo les doy es que las metas las escriban en participio pasado, es decir, ha oído todo yo. Tal cosa realizada, tal cosa hecha. Si ustedes terminan su meta así con un verbo en participio pasado, quiere decir que yo a final de año tengo que tener eso hecho, ¿verdad? Entonces, eso es un tip pequeño. Por ejemplo, nosotros, esto es de un colega que tenía que analizar los patrones electroencefalográficos que se activan cuando uno hace problemas de matemática. Entonces él decía, bueno, voy a establecer un perfil por sexo y al final del año voy a tener los perfiles por sexo recopilados. ¿Los ven? Recopilados. Eso ayuda mucho a que la persona que está evaluando el proyecto sepa que usted sabe que tiene que haber hecho eso al final. Por ejemplo, CONARE le dice a uno, dígame, es más, esa parte ya viene redactada por ellos, dice, meta 1, al finalizar el año tanto se habrá, y uno tiene que decir qué se habrá hecho al finalizar ese año, qué actividades, o sea, ya la agencia le dice a uno, dígame qué he hecho. Entonces, el único tip que les doy es piensen que esa meta tiene que haber sido hecha y por tanto, a la hora de redactarlo, tiene que terminar con un verbo en participio pasado, ¿verdad? Antes de pasar a método, no sé cómo estamos de tiempo. Ok, perfecto. Método también lo quiero resaltar porque me ha tocado estar en paneles de jueces de proyectos y yo creo que ahí es donde nos tiembla la mano. Si el método no está claro, si ahí no hay claridad, la gente no le pone plata a ese proyecto. Y me he encontrado con proyectos que dicen, después veremos cómo analizamos los datos. Dios guarde, ustedes invéntenselo. O sea, digan cómo van a analizar. Sabemos que van a tener que cambiar de análisis dependiendo de los resultados, pero por lo menos que tengamos una idea de qué voy a hacer con los datos cuando los tenga. Porque me ha pasado eso y ahí, por más interesante que sea el proyecto, uno decía, bueno, o no sabían qué están haciendo o no se tomaron el tiempo de explicarme qué estaban haciendo. Y si un método no estaba claro, no es reproducible, no me lo puedo imaginar, tiene menos probabilidades de ser aceptado, financiado o por lo menos aprobado. Entonces aquí, para los que trabajamos con seres humanos, a nosotros en este curso que llevamos nos recomendaron el método PIPA. Es participantes, instrumentos, procedimientos y análisis. Una buena sección de método con sujetos de investigación tiene esos componentes. Tal vez en otro orden, papi, pipa, ipa, lo que sea, pero que tenga esos componentes, ¿verdad? Entonces a mí me sonó bien pipa, digo, ya tengo que hacer un método pipa, participantes, instrumentos, procedimientos y análisis. Y quiero darles algunos ejemplos de lo que normalmente viene en esas secciones que han sido exitosos en nuestra experiencia. Todo de los participantes, las características, el método de contacto y reclutamiento, los criterios de inclusión, exclusión, procedimientos para su protección, los riesgos, las estrategias de minimización de riesgos, beneficios, diversidad. Vean que aquí viene ética también, ¿verdad? Una caracterización. En nuestro caso, en investigación empírico-analítica social, si usted de una vez dice de qué tamaño tiene que ser la muestra para probar sus hipótesis, ¿verdad? Con un programa que se llama G-Power, usted queda a la altura del dólar. ¿Por qué? Porque usted no está gastando fondos en tirar las muestras así altísimas, ¿verdad? Y tampoco está haciendo el estudio en vano porque lo hizo con tan pocos sujetos que no va a tener chance de encontrar ningún efecto, ninguna probabilidad de que esas diferencias sean significativas. Eso es en nuestra área cuando hacemos experimentos. No sé cómo será en otras, pero cuando uno dice el mínimo de sujetos que tengo que tener son tantos para probar, ¿verdad?, las diferencias del grupo control y el grupo experimental con una probabilidad, con un poder de 0.80, una probabilidad de error de 0.05, ¿verdad?, y un tamaño de efecto medio son tantos, ¿verdad? Entonces ya la gente dice, ok, la persona planificó y así yo puedo hacer mejor mi presupuesto, porque ya la fundamenté en la metodología, ¿verdad? Animales también, ¿verdad?
esto yo creo que en la tarde nos van a decir, ¿verdad? Pero detalles de su uso, justificación de la especie, número, cuidados, minimización del estrés, justificación del sacrificio, ¿verdad? En la parte de instrumentos y aparatos, ahí nosotros hay que decir cuál variable va a medir, con qué instrumento, cómo lo va a medir, cuáles son las propiedades psicométricas, qué tipo de recolección de datos voy a hacer. Por ejemplo, si voy a trabajar con corpus literarios, con archivos, con datos documentales, voy a hacer entrevistas, ¿verdad? Voy a hacer mediciones psicofisiológicas. Y en los colegas del área de la química me encontré que recomendaban describir claramente materiales y suministros, cantidades, métodos de preparación y especificaciones técnicas, los aparatos, los instrumentos, las herramientas, hasta la marca ponen ellos, ¿verdad? Porque efectivamente, dependiendo de si estás usando biocénico, estás usando el otro, puede que no te publiquen también, ¿verdad? Dependiendo del aparato que se está utilizando. Igual, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a llevar a cabo las entrevistas? Vean, como les digo, está muy orientado a la investigación social. Esta parte no salió. Pero en el área de ciencias sociales el procedimiento tiene que ver cómo hago yo las cosas con las personas, cómo las voy a contactar, qué voy a hacer con el material. Y me encontré en algunas áreas en donde lo que hacen en procedimientos es describir cronológicamente la bitácora de todo el experimento. Si alguno de ustedes tiene ideas o nos puede dar más ejemplos, se los agradecería. Vean qué interesante, en las capacitaciones que hemos llevado con Giselle Tamayo, ella dice que también la metodología se puede expresar en forma pictórica y queda más claro. Vean que ella está diciendo de principio a fin qué hay que hacer. Yo no entiendo qué está diciendo ahí, pero el evaluador que entienda lo que está haciendo, a lo mejor sí se convence de que todo eso hay que hacerlo para llegar a extraer lo que ella necesita extraer, ¿verdad? Y me pareció una muy bonita idea. Yo siempre he recomendado hacer pictóricos los modelos teóricos. Ella lo que decía es: hagan pictóricos también los métodos. Otra cosa importante, el tema del análisis. Yo entiendo que uno tal vez no sepa cómo va a analizar totalmente los datos al final, pero por lo menos alguna idea tiene que saber de qué tipo de análisis va a someter los datos, ¿verdad? Nosotros participamos mucho en la plataforma de ciencia abierta, que es Open Science Framework, donde uno preregistra los estudios. En ese preregistro del estudio uno tiene que decir hasta qué técnica estadística va a utilizar para analizar los datos, porque si usted no lo dijo, después no puede decir que usted había dicho que iba a hacer eso, sino decirlo exploratorio. Entonces nosotros tenemos que decir un análisis de varianza de 2×2, ¿verdad? Con el pretest y posttest, tenemos que decirlo. Sé que suena muy rígido, sobre todo cuando uno viene en un enfoque más inductivo, en donde se van creando las categorías analíticas, etcétera, pero por lo menos que yo esté tranquila de que ustedes saben qué van a hacer con esos datos. Para nosotros es importante saber hasta el nivel de medida de las variables para poder saber si le puedo aplicar la técnica estadística después. Pero eso es dentro de esta perspectiva. Lo único que sí les digo es, si ustedes tienen en el PIPA, en la parte de abajo, analizar cómo van a analizar los datos, los evaluadores van a tener mayor confianza de que ustedes saben qué es lo que están haciendo. Muy bien. Bueno, los procedimientos para la protección de los participantes lo dejamos para hoy a las 4 de la tarde, ¿verdad? Que don Alfonso viene a hablarnos acerca de los criterios éticos. Nosotros, uno de los errores que yo cometía es que yo decía, vamos a proteger a los participantes con el consentimiento informado. Entonces me regañaron en ética porque decían que se van a poner el consentimiento informado en la cabeza y los va a proteger. O sea, no, es el procedimiento mediante el cual usted va a proteger no solamente a los sujetos, sino a los animales también, los datos, cómo los va a proteger. Es decir, la parte ética no era decir, voy a repartir consentimientos informados y ya resolví lo ético. Y eso es algo que me enseñaron en los cursos de ética aquí. Ya para finalizar, un tip muy bueno es presentar los experimentos, los estudios o las fases como por separado, que cada uno sea un estudio. O sea, como que ustedes presenten una línea de investigación, un proyecto que conste de varios experimentos, que conste de varias fases. Y cada fase
la pueden redondear con su propio títulos, objetivos, hipótesis, el método PIPA, ¿verdad? Participantes, instrumentos, algunos comentarios. De tal manera que al final usted diga, ok, este proyecto de investigación consta de 4 experimentos, 3 estudios, ¿verdad? Tienen una línea lógica, eso ayuda mucho, nos ha servido montones, se recomienda, sobre todo cuando, como en los artículos que dicen experimento 1, experimento 2, experimento 3, conclusiones para todo el artículo, eso causa muy buena impresión porque se sabe que ustedes están haciendo etapas que están concatenadas, pero que cada una podría ser un producto en sí mismo. Dejémoslo aquí, si gustan, ¿verdad? Para hablarles un poco cronograma de presupuestos y ese tipo de cosas, pero es muy básico lo que les voy a decir porque en la tarde no lo van a decir. Sin embargo, sí quería pasar a, ahora les voy a presentar, ya iba a terminar, sí quería nada más decirles que lo que yo he aprendido en todos estos años es que si uno tiene planteamientos claros, sencillos y coherentes, eso da una impresión de solidez y le da más probabilidad de que las personas confíen en su proyecto, ¿verdad? Que trabajar en grupo es algo que se premia, digamos, y además es tan rico poder trabajar en grupo porque uno se desentiende de la parte que le toca al compañero porque está confiado de que él sabe hacer esa parte, pero se comunican, ¿verdad? Y otra cosa es que desarrollen estrategias y métodos de trabajo colaborativo. Por ejemplo, Ronnie Viales en sus presentaciones presentaba un cuadro de concordancia donde uno ordena cuál es el problema, cuáles son las variables, son los indicadores, las fuentes, o sea, él trabajaba en ese sentido y recomendaba eso, sobre todo para las ciencias sociales. Giselle Tamayo recomienda los análisis FODA, trabajar en el grupo, primero el brainstorming, trabajar en grupo, o la ingeniería reversa. Yo no conozco esto, pero o sea, hay técnicas para trabajar en grupo y producir proyectos de investigación en grupo, y yo se los recomiendo porque somos muy buenos académicos, ¿verdad? Todos somos líderes de proyecto, pero no nos dejamos mandar. Yo siempre digo que es más fácil arriar una manada de gatos en un cafetal que arriar un instituto, ¿verdad? Porque cada quien hace, ¿verdad? Tenemos que diseñar estrategias para el trabajo colaborativo, porque estamos entrenados a ser figuras individuales, tener